Bryn Ellington ajustó el jarrón de lirios sobre la mesa del comedor y miró su reloj. 21 horas y 30 minutos. Noah llegaba tarde otra vez. Igual que ayer. Y anteayer. Suspiró y abrió una botella de vino, el Burdeos que habían comprado en un viaje a Francia el año pasado. En aquel momento, pensaron que el viaje refrescaría su relación. Durante un tiempo, así fue. Bryn se sirvió una copa y se sentó junto a la ventana. En 10 años de matrimonio se había acostumbrado a la impuntualidad de su marido, pero algo había cambiado en los últimos meses. Antes la llamaba, le avisaba, se disculpaba. Ahora solo enviaba un mensaje rápido. Llego tarde. No me esperes levantada. Su espaciosa casa de Westminster parecía demasiado vacía y silenciosa. Bryn pensaba a menudo que la risa de un niño podría haber llenado ese vacío, pero hacía un año habían perdido un bebé. El aborto se había producido en la 12ª semana. Noah la había apoyado y prometido que volverían a intentarlo cuando estuviera preparada. Pero el tiempo pasó y la conversación sobre el bebé nunca se reanudó. El teléfono vibró. Un mensaje de Noah. Llegaré tarde. Se alarga una reunión importante. Bryn dio un sorbo a su vino y refunfuñó. Reunión importante. Últimamente había demasiadas. Envió un rápido vale y guardó el teléfono. Por la mañana, Bryn se despertó sola. La cama del otro lado estaba fría e intacta. Bajó a la cocina y encontró una nota. Salí temprano. Reunión a las 8. Con amor, N. Ese tipo de notas se habían convertido en habituales, como el vacío amor del final, que parecía más un tributo a la costumbre que un sentimiento genuino. Bryn se preparó una taza de té y empezó a hacer las maletas para su floristería. La floristería había sido una vez su pasión, pero ahora el trabajo se había convertido en una tarea, como tantas otras cosas en su vida. En la tienda Fantasías Florales ya trabajaba la ayudante Lidia, una chica alegre de 22 años, con el pelo azul brillante y una risa sonora. «Buenos días, Bryn», saludó ella. «Tenemos un pedido de un arreglo de boda para el fin de semana y 3 ramos para hoy». Bryn asintió y se puso manos a la obra. Las flores siempre la tranquilizaban. Aquí, entre capullos y pétalos, se sentía en su elemento. Por eso había invertido sus ahorros en esta tienda hacía 10 años, y le había dado la mitad del dinero a Noah para que hiciera crecer su negocio de construcción. Entonces, eran un equipo y soñaban con labrarse un futuro juntos. Durante la pausa para comer, Chiara, su mejor amiga desde la universidad, se pasó por la tienda. Hacía casi un mes que no se veían. Ciara, que trabajaba como periodista, había vuelto de un viaje de negocios. Dios. ¿Había pasado algo? Se sentaron en un pequeño café frente a la tienda. Bryn intentó sonreír mientras hablaba de los últimos pedidos y las nuevas variedades de lirios, pero Ciara la conocía demasiado bien. «Ya basta», la interrumpió. «Cuéntame qué está pasando». Bryn removió el café con una cuchara y suspiró. «No sé, tal vez estoy exagerando. Pero Noah se ha convertido en un extraño. Los constantes retrasos en el trabajo, las misteriosas llamadas telefónicas durante las cuales abandona la habitación». Hizo una pausa. «Hace 2 meses que no hacemos el amor. Siempre hay un motivo. Él está cansado, a mí me duele la cabeza. Y esta noche no ha vuelto a casa». Ciara frunció el ceño. «¿Se lo has preguntado directamente?» «Claro que se lo he preguntado. Dice que es un periodo difícil en la empresa, nuevos proyectos, inversores. Intento entenderlo porque su negocio ha crecido mucho en los últimos años. Pero mi instinto me dice lo contrario», terminó Ciara por ella. Bryn asintió. El sábado recibió una llamada de una mujer. Dijo que era un nuevo arquitecto, pero hablaba en un tono tan íntimo. Y estas devoluciones tardías. «¿Has comprobado su teléfono?», le preguntó Ciara directamente. «¿Qué?» «No». Bryn estaba indignado. «No estoy espiando a mi marido». «No es espionaje, es defensa propia», rebatió Ciara. «Mira, no estoy diciendo que Noah te esté engañando. Quizá esté muy estresado en el trabajo, pero las señales de alarma están ahí y tienes derecho a saber la verdad. 10 años juntos no es ninguna broma. Te mereces sinceridad». Bryn negó con la cabeza. «No puedo. Es un abuso de confianza.
¿Y su comportamiento no lo es? Chiara cubrió la mano de su amiga con la palma. Presta atención y recuerda que no estás sola. Después de su encuentro con Chiara, Brin volvió a la tienda con el corazón encogido. Quizá su amiga tenía razón, quizá era hora de dejar de hacer la vista gorda ante lo evidente. Esa noche, Noah llegó a casa a tiempo para la cena, algo que no había ocurrido en mucho tiempo. Parecía animado, traía una botella de vino caro y un ramo de rosas. ¿Es nuestro aniversario?, se preguntó Brin aceptando las flores. No, solo quería hacer feliz a mi mujer, sonrió Noah besándole la mejilla. Olía a un perfume desconocido, floral, femenino. Durante la cena, Noah habló mucho del nuevo proyecto, un complejo de apartamentos en las afueras de la ciudad. Brin escuchaba a medias, con los pensamientos muy alejados. «Estás un poco callada esta noche», dijo su marido mientras les llenaba las copas. «Cansada», mintió Brin. Había sido un día ajetreado en la tienda. Noah asintió, pero ella pudo ver que no estaba particularmente interesado. Antes había disfrutado escuchándola hablar de flores y clientes. Incluso la había ayudado a hacer ramos. Ahora, sin embargo, el negocio de flores de su mujer le parecía frívolo comparado con su imperio de la construcción. Después de cenar, mientras veían una película en el salón, el teléfono de Noah vibró. Miró la pantalla, frunció el ceño y salió de la habitación. Brin oyó su voz apagada desde el estudio. «Ahora no puedo hablar. Sí, mañana. No, está bien». Cuando regresó, siguió viendo la película como si no hubiera pasado nada, pero Brin podía sentir la tensión que irradiaba de él. «¿Quién ha llamado?», preguntó lo más despreocupadamente posible. «Perséfone, mi nueva arquitecta». Una pregunta sobre el proyecto, respondió sin apartar los ojos de la pantalla. Perséfone, un nombre bonito e inusual. Me pregunto cómo será. ¿Joven? ¿Atractiva? Brin recordó las palabras de Chiara y sintió que su interior se tensaba de ansiedad. Más tarde, mientras Noah se duchaba, su teléfono, que había dejado en la mesilla de noche, volvió a vibrar. Un mensaje. Brin no iba a mirar, pero el nombre del remitente apareció en la pantalla. Persephone Drake. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Durante unos segundos luchó consigo misma. ¿Ruptura de confianza o defensa propia? Chiara diría que lo segundo. Las palabras de su amiga resonaron en su cabeza. Las señales de alarma están ahí, y tienes derecho a saber la verdad. Oía correr el agua de la ducha. Tuvo un minuto, tal vez dos. Brin nunca había hecho algo así antes, pero ahora sentía que tenía que saber la verdad. Con dedos temblorosos, cogió el teléfono de su marido. La pantalla estaba bloqueada y requería una contraseña. Brin se quedó paralizada un momento. ¿Qué estaba haciendo? Pero entonces marcó con decisión la combinación. La fecha de su boda. No apareció. Probó con el cumpleaños de Noah y volvió a fallar. Desesperada, tecleó la fecha de su primer encuentro y la pantalla se desbloqueó. Brin abrió inmediatamente el último mensaje de Perséfone. «Te echo de menos. ¿Mañana a la misma hora?» El sonido del agua se detuvo. Brin volvió a colgar rápidamente el teléfono y se acercó de nuevo a la ventana, intentando calmar la respiración. Cuando Noah salió del baño, ella ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. En toda la noche, Brin no había podido pegar ojo. «Te echo de menos. ¿Es normal escribirle eso a tu jefe? Quizás solo son amigos. Pero entonces, ¿por qué Noah cambió su contraseña a la fecha en que se conocieron, en lugar de la fecha de la boda que había estado usando durante años? La mañana en que Noah volvió a marcharse antes que ella, Brin tomó una decisión. Hoy, cuando su marido llegara a casa del trabajo, buscaría la forma de revisar su teléfono más a fondo. Chiara tenía razón. Merecía saber la verdad, por amarga que fuera. Brin revisaba mecánicamente las flores de la tienda, armando los ramos que había encargado, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó cómo se habían conocido Noah y ella. En una exposición de arte contemporáneo. Él se había acercado a ella junto a una escultura abstracta y le había dicho que era mucho más hermosa que cualquier exposición. Trillado, pero sincero. Hablaron toda la noche y luego caminaron hasta el amanecer por las calles desiertas. La boda era dentro de 6 meses. Sus padres pensaban que tenían prisa,
Pero Brin y Noah estaban seguros de haberse encontrado. Luna de miel en Italia. Comprar una casa en Westminster a crédito. Su tienda. Su empresa de construcción, que había empezado con un par de encargos de reformas de pisos y ahora se había convertido en una empresa seria que construía complejos enteros de apartamentos. ¿Cuándo cambió todo? Lentamente, imperceptiblemente. Al principio Noah empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Era comprensible, los negocios exigían tiempo. Luego vinieron los viajes de negocios. Luego creció entre ellos un muro de silencio y reticencia. Lidia intentaba atraer a su anfitriona a una conversación sobre un nuevo envío de orquídeas exóticas, pero Brin respondía con una sola palabra. Hace un año se habría pasado horas hablando de variedades raras. Ahora no le importaba. ¿Se encuentra bien?, preguntó finalmente la asistente. Hoy pareces distraída. Estoy bien, es que no he dormido bien, dijo ella. Termine este pedido, por favor, y responderé a los correos electrónicos. En su pequeño despacho, al fondo de la tienda, Brin abrió el portátil. En el escritorio había una foto de ella y Noah, tomada hacía 3 años, de vacaciones. Los dos sonreían, felices, bronceados. Brin recordaba aquel día. Habían alquilado un barco y habían pasado todo el día en el mar, y por la noche habían cenado en un pequeño restaurante de la playa. Noah la había mirado con tanto amor. Brin cerró la fotografía. No tenía sentido aferrarse al pasado. Debía ocuparse del presente. Por la tarde, Noah llamó por primera vez en mucho tiempo. Hola, su voz sonaba inusualmente alegre. ¿Qué tal estás? Bien, respondió Brin con cautela. ¿Y tú? Muy bien, hemos conseguido el contrato del que te hablé. Quiero celebrarlo esta noche. He hecho una reserva en La Maison para las 8. Brin se sorprendió. La Maison era un caro restaurante francés donde celebraban su 5º aniversario de boda. Vale, estaré lista. Genial. Y Brin hizo una pausa. Te quiero. Colgó y Brin se quedó de pie con el teléfono en la mano. ¿Qué está pasando? ¿Se equivoca? ¿Y es que Noah está teniendo un periodo muy ajetreado en el trabajo? ¿O se trata de un intento de hacer las paces? Durante todo el día, Brin osciló entre la esperanza y la sospecha. A las 6 cerró la tienda y se fue a casa a prepararse para cenar. En casa pasó mucho tiempo decidiendo qué ponerse, y se decidió por un sencillo vestido negro que, según Noah, realzaba perfectamente su figura. Se peinó, se maquilló y se perfumó con el perfume favorito de su marido. Noah regresó a las 7 trayendo otro ramo, esta vez de lirios, sus flores favoritas. «Estás preciosa», le dijo sinceramente, lanzándole una mirada de admiración. «Gracias», sonrió Brin. «Tú también». Y era cierto. Con su traje a medida, recién afeitado, con un brillo en los ojos, era como el Noé del que ella se había enamorado 10 años atrás. En el restaurante les dieron una mesa acogedora en un rincón. Noah pidió champán y propuso un brindis por el éxito del contrato. «Abre nuevos horizontes para la empresa», explicó. «Si todo va bien, el año que viene podremos expandirnos, abrir una sucursal en la siguiente ciudad». «Es maravilloso», dijo Brin, tratando de compartir su entusiasmo. La cena transcurrió sorprendentemente bien. Hablaron de trabajo, de planes futuros, incluso se rieron de viejos chistes. Brin casi creía que sus sospechas eran infundadas hasta que se dio cuenta de que Noah miraba furtivamente su teléfono mientras ella estudiaba la carta de postres. Fingió no darse cuenta. Durante toda la velada, Noah se había mostrado atento, interesado en sus asuntos. Incluso le había sugerido un viaje de fin de semana fuera de la ciudad, la primera vez en muchos meses. Brin aceptó, sonrió, pero el gusano de la duda le impidió relajarse del todo. En casa, mientras se preparaban para acostarse, el teléfono de Noah volvió a vibrar. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Lo siento, tengo que cogerlo». «Asunto de trabajo», dijo y salió del dormitorio. Brin pudo oír su voz apagada desde el pasillo. No podía distinguir las palabras, pero el tono no era nada profesional. Cuando Noah regresó, preguntó: «¿Va todo bien? ¿Problemas con el contrato?» «No». Perséfone solo quería repasar los detalles del proyecto, respondió él con demasiada rapidez. «Ya sabes cómo son las personas creativas.
Se les ocurren ideas en el peor momento posible. Brin asintió, fingiendo que se lo creía. Perséfone. Otra vez ella. Brin decidió que mañana se pasaría por el despacho de su marido, sin avisar. Quería ver a esa Perséfone con sus propios ojos. Por la noche, cuando Noah dormía profundamente, Brin se levantó de la cama con cautela. Su teléfono estaba cargando en la cómoda. Lo cogió en silencio y entró en el cuarto de baño, cerrando bien la puerta. Con dedos temblorosos introdujo la contraseña, la fecha en que se conocieron. El teléfono se desbloqueó. Brin abrió los mensajes y encontró correspondencia con Perséfone. El corazón le latía tan fuerte que pensó que Noah podía oírlo a través de la pared. Los últimos mensajes habían sido de tipo comercial, sobre algunos planos y especificaciones. Pero cuando Brin se desplazó hacia arriba por la correspondencia, hasta los mensajes anteriores, se quedó paralizada. Estoy deseando volver a verte. Hoy has estado increíble. Echo de menos tus manos. Y las respuestas de Noah, igual de íntimas, igual de traicioneras. También había fotos en los mensajes. Brin se obligó a mirarlas. Perséfone parecía ser una rubia alta y esbelta, de piel impecable y brillantes ojos azules. Nada que ver con Brin, de pelo castaño y ojos marrones. Las fotos eran inocentes. Perséfone en la oficina, en una obra, cenando en un restaurante, pero las miradas que ella y Noah intercambiaban en aquellas fotos hablaban por sí solas. Brin sintió que las náuseas le subían a la garganta. Cerró rápidamente la galería, volvió a los mensajes y siguió hojeándolos. La correspondencia había comenzado hacía 3 meses, justo cuando Noah se había vuelto especialmente distante. Oyó un ruido en el dormitorio. Noah se había dado la vuelta en la cama. Brin bloqueó rápidamente el teléfono, volvió a la habitación y lo colgó. Luego se deslizó silenciosamente bajo las sábanas, dándole la espalda a su marido. Ahora sabía la verdad. Y tenía que decidir qué hacer a continuación. Brin estaba sentada en una mesa de la cafetería frente a su floristería, removiendo sin pensar su té enfriado hacía tiempo. Había pasado una semana desde la noche en que descubrió la correspondencia de Noah con Perséfone. Una semana durante la cual había estado dando vueltas como en un sueño, haciendo mecánicamente sus tareas cotidianas y fingiendo ante su marido que todo iba bien. Ciara, sentada frente a ella, miró a su amiga con preocupación. Brin acababa de contárselo todo y ahora esperaba su reacción. ¿Estás segura?, preguntó finalmente Ciara. ¿Podría ser algún tipo de malentendido? Brin sonrió con amargura. ¿Que te falten las manos es un malentendido? Las fotos en el restaurante de ellos cogidos de la mano son un malentendido. Noah me engaña, Ciara. Y desde hace meses. Ciara suspiró y cubrió la mano de su amiga con la palma. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admitió Brin con sinceridad. Una parte de mí quiere hacer las maletas e irse, y la otra parte, dudó. 10 años de matrimonio, Ciara. 10 años. ¿Cómo voy a tacharlos sin más? No eres tú quien los tacha, señaló Ciara en voz baja. Noah tomó su decisión cuando empezó esta aventura. Brin asintió, conteniendo las lágrimas. No había dormido mucho la última semana, repasando su matrimonio en su cabeza, intentando averiguar dónde y cuándo se habían torcido las cosas. Se habían conocido hacía 12 años en una exposición de arte contemporáneo. Brin, entonces estudiante de diseño, se pluriempleaba como florista y se interesaba por todo lo relacionado con la estética y la belleza. Noah, aspirante a constructor, acudió a la exposición con amigos y estaba francamente aburrido hasta que la vio. «Eres mucho más bella que cualquier exposición de aquí», le dijo mientras se acercaba a ella junto a una escultura abstracta de metal. Trillado pero sincero. Hablaron toda la tarde y luego caminaron hasta el amanecer por las calles desiertas. Brin se enamoró de su energía, de sus sueños de crear su propia empresa, de su confianza en que juntos podrían conseguir cualquier cosa. 6 meses después se casaron, a pesar de las advertencias de los padres de él, que pensaban que tenían prisa. Su luna de miel en Italia fue como un cuento de hadas. Pasearon por las estrechas calles de Florencia, montaron en góndola en Venecia, tomaron el sol en las playas de la costa de Amalfi. Noah prometió que algún día le construiría una casa junto al mar tan bonita como las villas italianas.
De vuelta a casa, pidieron un préstamo y compraron una casita en Westminster. Bryn consiguió trabajo en una floristería y soñaba con abrir algún día la suya propia. Noah empezó un negocio de construcción desde cero. Primero pequeñas reformas de pisos, luego proyectos más serios. Los primeros 5 años fueron felices, a pesar de las dificultades económicas y los problemas domésticos. Eran un equipo, superando juntos todos los obstáculos. Cuando Bryn acumuló suficiente experiencia y dinero para abrir su propia floristería, Noah la apoyó y la ayudó a renovar el local. Y cuando su empresa necesitó inversiones adicionales para expandirse, Bryn no dudó en aportar sus ahorros. Poco a poco, el negocio de Noah fue creciendo, exigiendo cada vez más de su tiempo y atención. Al principio, Bryn se mostró comprensiva. Era su negocio, su futuro juntos, pero imperceptiblemente creció un muro entre ellos. Noah se quedaba hasta tarde en el trabajo, cada vez con más frecuencia, cada vez menos interesado en los asuntos de ella. Hace 3 años, en su 7º aniversario, fueron a un balneario. Las últimas vacaciones verdaderamente felices. Habían alquilado un barco y pasado todo el día en el mar, y por la noche habían cenado en un pequeño restaurante a orillas del mar. Noah la miraba con amor y decía que era lo mejor que le había pasado en la vida. Y entonces todo empezó a desmoronarse. Imperceptible al principio. Empezó a llegar a casa más tarde, a hablar menos, a mirar el teléfono más a menudo. Bryn lo achacó al cansancio y al estrés. Su empresa estaba en plena expansión, con grandes proyectos y clientes influyentes. Hace un año, cuando Bryn se quedó embarazada, pensó que las cosas iban mejor. Noah estaba contento, empezaba a pasar más tiempo en casa. Volvían a hacer planes para el futuro. Pero en la 12ª semana, abortó. Noah la apoyó, estuvo a su lado. Le prometió que volverían a intentarlo cuando ella estuviera preparada. Pero con el paso del tiempo, no volvieron a hablar de tener hijos. Y el distanciamiento entre ellos solo se profundizó. Y hacía 3 meses, a Noah se le había unido Persephone Drake, una joven arquitecta a la que había invitado personalmente a trabajar para él después de ver sus diseños en una exposición. Bryn recordaba que hablaba maravillas de su talento. Ella no le había dado mucha importancia en aquel momento. Ahora se daba cuenta de que todo había empezado entonces. Bryn, la voz de Ciara la devolvió a la realidad. Tienes que hablar con él, sin rodeos, sin trucos, y decirle que... Sé lo de tu amante. ¿He mirado tu teléfono? Sí, eso es exactamente lo que debes decir, dijo Ciara con firmeza. Deja de fingir que todo va bien. Te mereces la verdad y respeto. Bryn respiró hondo. Su amiga tenía razón. Ya no puedes esconderte de la realidad. De acuerdo, dijo con firmeza. Esta noche. Durante la cena. De vuelta en la tienda, Bryn trató de concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que se avecinaba. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo empezaría? Y lo más importante, ¿qué quería? ¿Salvar el matrimonio? ¿O acabar con las mentiras y el fingimiento? Hacia el anochecer, llamó a Noah y le preguntó si estaría en casa para cenar. Él dijo que sí, aunque llegaba tarde. Otra reunión importante. Bryn dijo que esperaría, pasara lo que pasara. Oyó la sorpresa en su voz, pero no le preguntó qué le pasaba. En casa, Bryn preparó la cena, pasta con marisco, el plato favorito de Noah, y abrió una botella de vino. Pensó mucho en cómo empezar la conversación y decidió ser directa. Sin juegos ni insinuaciones, solo la verdad. Noah volvió sobre las 9. Parecía cansado pero satisfecho. Siento llegar tarde, le dijo, besándole la mejilla. Volvía a oler a ese perfume femenino. Huele delicioso. Gracias, respondió Bryn secamente. Lávate las manos, la cena está en la mesa. Puso la pasta en los platos y sirvió el vino. Noah, que volvía del baño, se sentó frente a ella y empezó a comer con gusto. ¿Qué tal el día?, preguntó entre sorbos de vino. Bien, respondió Bryn. ¿Y a ti? Productivo. Casi hemos terminado con el diseño de ese complejo de apartamentos. Perséfone hizo algunas sugerencias interesantes que podrían aumentar considerablemente los beneficios. Al oír ese nombre salir de su boca, Bryn sintió un nudo en la garganta. Era ahora o nunca.
Perséfone repitió lentamente. Tu arquitecta. Háblame más de ella. Noah se tensó ligeramente, pero siguió comiendo como si nada. ¿Qué hay que contar? Es una profesional con talento, licenciada por la Academia de Arquitectura. Tiene una perspectiva fresca. Y guapa, supongo. Preguntó Brin lo más despreocupadamente posible. Noah se encogió de hombros. No lo sé, no le presté atención. La primera mentira descarada de la noche. Brin bebió un sorbo de vino, recuperando la compostura. Me sorprende que no te hayas dado cuenta de lo guapa que es, teniendo en cuenta el tiempo que pasáis juntos. Y no solo en la oficina. Noah se quedó helado antes de llevarse el tenedor a la boca. ¿De qué estás hablando? De tu aventura, Noah, dijo Brin con calma, mirándolo directamente a los ojos. De los mensajes que recibes por la noche. De cómo sales de la habitación para hablar con ella. Sobre cómo hueles su perfume cuando llegas a casa. Noah se puso pálido y luego rojo. Dejó el tenedor a un lado y se enderezó. ¿Me has estado siguiendo? No, dijo Brin negando con la cabeza. Por fin he abierto los ojos. Y sí, he mirado tu teléfono. Hace una semana. La cara de Noah se contorsionó de ira. ¿Revisaste mi teléfono? ¿Cómo pudiste? Eso es una violación de la intimidad. ¿Engañar a tu mujer no es una violación? Brin sintió que su compostura empezaba a resquebrajarse. 10 años de matrimonio, Noah. 10 años, y tú te la has cargado por... No hables así de ella, la interrumpió Noah. No sabes nada de ella. Te conozco, dijo Brin con amargura. O eso creía. El hombre con el que me casé no me mentiría a la cara. No se escondería ni esquivaría. Noah se levantó bruscamente, volcando su copa de vino. El líquido rojo se esparció por el mantel blanco como si fuera sangre. No entiendes nada, exclamó. No tienes ni idea de por lo que he pasado estos años. El trabajo interminable, la tensión constante, la responsabilidad por la empresa, por los empleados. ¿Acaso no he trabajado? Brin se levantó también, sintiendo la rabia hervir en su interior. Puse tanto en tu negocio como tú. Mi dinero, mi tiempo, mi apoyo. ¿Y qué recibí a cambio? ¿Un marido que solo viene a casa por la noche? Siempre estabas ocupada con tus flores. Espetó Noah. Como si esto fuera un negocio de verdad. Yo construyendo edificios, creando algo real. Y tú jugueteando con ramos de flores. Las palabras golpearon a Brin como una bofetada. Todos estos años pensó que él respetaba su trabajo, su pasión por las flores, y resulta que... ¿Es eso lo que realmente piensas? Preguntó en voz baja. ¿Que mi trabajo no es nada comparado con el tuyo? Noah se pasó una mano por el pelo, claramente arrepentido de lo que había dicho, pero no dispuesto a echarse atrás. No es eso. Es que hemos crecido en direcciones distintas, Brin. Tú has seguido siendo la misma chica romántica y yo he cambiado. Mi mundo es más grande, más amplio. Y ya no hay sitio para mí en él, terminó Brin por él. Solo Perséfone. Perséfone me comprende, dijo Noah, evitando su mirada. Ella comparte mis ambiciones, mi visión del futuro. ¿Y yo no? Brin sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Siempre te he apoyado, Noah. Siempre he creído en ti. Incluso cuando tu negocio estaba al borde del colapso, nunca dudé de ti. Eso fue hace mucho tiempo, le quitó importancia a Noah. La gente cambia, Brin. Los sentimientos cambian. Sí, ya lo veo, dijo ella con amargura. ¿Cuánto hace que te diste cuenta de que tus sentimientos por mí habían cambiado? Noah guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Ibas a decírmelo siquiera? Continuó Brin. ¿O pensabas llevar una doble vida? No sabía cómo decírtelo, admitió finalmente Noah. No quería hacerte daño. Brin se rió, pero no había alegría en su risa. Qué noble por tu parte. Engañarme y mentirme desde luego no me duele nada. Brin, escucha. No, escucha tú, la interrumpió. Solo quiero saber una cosa. ¿Qué es lo siguiente? ¿Quieres divorciarte? ¿Quieres estar con ella? Noah permaneció en silencio, evitando su mirada. Ese silencio era la respuesta más elocuente. Eso es lo que pensaba, dijo Brin con amargura. No eres más que un cobarde que ni siquiera puede decir sinceramente lo que quiere.
No es tan sencillo, espetó Noah. Tenemos una casa, un negocio, cuentas conjuntas. Oh, ¿así que se trata de dinero? Brin sintió que algo en su interior se derrumbaba. Claro, porque he invertido la mitad de mis ahorros en tu empresa. ¿Tienes miedo de que reclame mi parte en el divorcio? ¿Lo harías?, preguntó Noah tenso. Brin lo miró sin dar crédito a lo que oía. ¿El hombre con el que había vivido 10 años solo pensaba ahora en el dinero? ¿Sabes qué, Noah?, dijo en voz baja. No te reconozco. El hombre con el que me casé nunca antepondría el dinero a una relación. Nunca me traicionaría por una carrera o por otra mujer. La gente cambia, repitió él, ya no tan seguro de sí mismo como antes. Sí, cambian, asintió Brian. Y yo también he cambiado. Antes te habría perdonado, te habría dado una segunda oportunidad. Pero ahora, sacudió la cabeza. Ahora solo quiero saber la verdad. ¿La quieres? Noah guardó silencio durante un largo momento y luego dijo en voz baja. Sí. Una palabra, 3 letras, pero que destrozaron todo el mundo de Brian. Entonces no tenemos nada más de qué hablar, dijo esforzándose por mantener la dignidad. Recogeré mis cosas y me iré mañana. Brin, espera. Noah la agarró del brazo. No tomemos decisiones precipitadas. Podemos hablarlo, llegar a un acuerdo. ¿Compromiso? Brin le apartó la mano. ¿Qué compromiso, Noah? Acabas de decir que amas a otra mujer. ¿Qué hay que discutir? Nuestra casa, nuestras finanzas, empezó a enumerar Noah. Tenemos que arreglar esto de forma civilizada. Brin lo miró y no reconoció al hombre que una vez amó más que a la vida. Delante de ella había un hombre extraño que solo pensaba en el dinero y la propiedad. Civilizado, repitió ella. Bien. Mañana iré a casa de Kiara y luego discutiremos la división de bienes con los abogados. ¿Te parece bien? Noah asintió, claramente aliviado de que la conversación hubiera derivado hacia aspectos prácticos. Me parece razonable. Y Brin vaciló. Realmente no quería que las cosas acabaran así. Pero así fue, dijo. ¿Y sabes qué, Noah? Tal vez sea lo mejor, porque ahora veo tu verdadero yo. Y me doy cuenta de que el hombre que amaba se ha ido. Con esas palabras, Brin salió de la cocina, dejando a Noah de pie junto a la mesa, empapado en un vino que ahora se parecía demasiado a la sangre de su corazón roto. La mañana siguiente a la pelea comenzó con un silencio ensordecedor para Brin. Noah se había marchado temprano, había oído el portazo de la puerta principal a las 6 de la mañana, pero ella no se había levantado de la cama. Había pasado toda la noche en vela, repitiendo la conversación en su cabeza, recordando cada palabra que le habían lanzado, cada mirada acusadora. La luz del sol se colaba por el hueco entre las cortinas, pero Brin no quería levantarse. Se quedó mirando el techo y pensó en lo rápido que se estaba desmoronando la vida que había pasado 10 años construyendo. Hasta hacía unas semanas había estado segura de que, a pesar del distanciamiento, su matrimonio podía salvarse. Ahora se daba cuenta de que se había acabado. Finalmente se recompuso. Brin se levantó y empezó a hacer la maleta. Lo esencial: ropa, cosméticos, documentos. Todo lo que cupiera en 2 bolsas. El resto tendría que recogerlo más tarde, cuando encontrara un lugar permanente donde vivir. En el vestidor se encontró con una caja de fotos de boda. Caras jóvenes y felices, sonrisas genuinas. Tanta esperanza en el futuro. Brin cerró la caja con decisión. No tenía sentido reabrir las heridas. En la cocina preparó té, intentando no mirar la mesa donde Noah y ella habían puesto fin a su relación ayer. El mantel manchado de vino ya estaba guardado. Al parecer, Noah se había ocupado de él antes de marcharse. Brin sacó el teléfono y llamó a Ciara. ¿Puedo quedarme contigo un rato?, preguntó en cuanto contestó su amiga. Claro, aceptó Ciara sin vacilar. ¿Qué te pasa? Te lo diré cuando llegue, respondió Brin cansada. Llegaré dentro de 1 hora, ¿vale? Te estaré esperando. La siguiente llamada fue a la tienda. Brin avisó a Lidia de que hoy no vendría y le pidió que cerrara al final del día. La chica no hizo ninguna pregunta, por lo que Brin se sintió agradecida. Recogiendo sus cosas, Brin echó otro vistazo a la casa que había sido su fortaleza, su refugio durante tanto tiempo. Cuántos momentos felices habían vivido ella y Noah aquí. Y cuántos difíciles.
Recordó cómo se habían mudado, jóvenes, entusiastas, con un mobiliario mínimo pero planes grandiosos. Cómo habían amueblado cada rincón, elegido las cortinas, discutido sobre el color de las paredes del dormitorio. Cómo celebraron el primer gran contrato de Noah con champán en el suelo, porque la mesa aún no había llegado. Los recuerdos llegaron en oleadas, amenazando con arrasar la determinación que Brin había luchado tanto por encontrar en sí misma. Sacudió la cabeza, ahuyentando los pensamientos inoportunos, y salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. De camino a casa de Chiara, se detuvo en el banco y retiró la mitad del dinero de su cuenta conjunta. No era venganza, sino previsión. Conocía a Noah. En cuanto supiera que se había ido para siempre, podría bloquear la cuenta. Chiara vivía en un pequeño piso a las afueras de la ciudad. Cuando Brin llegó, su amiga ya la estaba esperando con un almuerzo caliente y un fuerte abrazo. «Cuéntame», dijo Chiara mientras sentaba a Brin en el sofá y le servía té. Brin relató lentamente, tratando de mantener sus emociones bajo control, su conversación de ayer con Noah, cómo le había confesado su amor por Perséfone, de cómo se preocupaba por el dinero y las posesiones, pero no por los sentimientos de ella. 10 años, Chiara, le tembló la voz a Brin. 10 años, y lo único que le preocupa es no perder su dinero en el divorcio. Chiara negó con la cabeza, sin ocultar su indignación. Siempre pensé que era un hombre decente. Pero qué rápido muestra la gente su verdadera cara cuando se trata de dinero. Brin sonrió con tristeza. ¿Sabes qué es lo curioso? Ni siquiera pensé en el aspecto financiero de las cosas. Me sorprendió tanto su confesión que estaba dispuesta a hacer las maletas e irme. Y lo primero que tenía en mente era cómo proteger sus bienes. Brin pasó el resto del día sumida en la niebla, llorando y tratando de dar sentido a lo que había sucedido. Chiara se quedó cerca de ella, preparando la cena, intentando distraerla con la conversación, pero Brin apenas reaccionó. Esa noche, mientras estaban sentadas en la pequeña cocina de Chiara, sonó el teléfono de Brin. El número de Noah. Dudó, pero contestó. «¿Dónde estás?», preguntó enseguida sin saludar. «En casa de Chiara», respondió Brin con calma. «Como acordamos, me mudé». «¿Sacaste dinero de la cuenta?», dijo acusadoramente. «La mitad», aclaró Brin. «Es nuestro dinero común, Noah. Tengo tanto derecho a él como tú». «No tenías ningún derecho», alzó la voz. «Tendrías que haberlo hablado conmigo primero». «¿Cómo discutiste conmigo tu aventura con Perséfone?», Brin respondió, sintiendo que la ira volvía a hervir en su interior. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Quiero que devuelvas el dinero», dijo finalmente Noah con voz más calmada. «Y tenemos que hablar de la división de bienes». «He hablado con un abogado». «¿Ya?», se rió Brin, pero era una risa amarga. «No estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Es solo una consulta», se defendió Noah. «Quiero que sea legal». «Según la ley», repitió Brin. «Bien. Entonces recordemos que, legalmente, soy dueño de la mitad de tu negocio». «¿Qué?». Está claro que Noah no se lo esperaba. «¿De qué estás hablando?». «Que hace 10 años invertí la mitad de mis ahorros en tu empresa. Que pagué nuestras facturas mientras tú invertías todos los beneficios en el negocio. Que sin mi apoyo nunca habrías llegado donde estás». «Estás loco», rió Noah, pero pude oír el nerviosismo en su risa. «Tu nombre no figura en ningún documento. La empresa es toda mía». «Eso ya lo veremos», dijo Brin con firmeza. «Tengo pruebas de mi contribución». «¿Qué tipo de pruebas?». La voz de Noah se puso tensa. «No puedes demostrar nada». «No estés tan seguro», respondió Brin. «Yo también consultaré a un abogado y arreglaremos este asunto civilizadamente, como tú querías». «Tú solo intentas chantajearme». Noah empezaba a perder los nervios. «Este es mi negocio. Lo construí desde los cimientos. Con mi ayuda», le recordó Brin. «Y con mi dinero». «Tu miseria», espetó Noah. «¿Creías que significaba algo?». «Era una gota en el océano. Invertí mi vida, mi tiempo, mi talento en la empresa. Y puse mi amor, mi apoyo, mi fe en ti», dijo Brin en voz baja. «Y mira cómo me lo has devuelto». «No te atrevas a sermonearme», gritó Noah. «No eres nada para mí. ¿Me oyes? No eres nada. No eres más que una esposa que ha estado viviendo de mí todos estos años».
Tu floristería es solo un pasatiempo que te dejé tener para que no te aburrieras. Brin escuchaba este torrente de insultos y con cada palabra su corazón se cubría de una costra helada. No reconocía a la persona que estaba al otro lado del cable. Era como si se hubiera caído una máscara y viera por primera vez el verdadero rostro de su marido. «Fuera de mi vida», siguió gritando Noah. «Coge tus harapos y lárgate. La casa es mía, el coche es mío, el dinero es mío, todo me pertenece y tú no eres nada. ¿Crees que no puedo hacer frente a tus amenazas? Tengo los mejores abogados de la ciudad. Te aplastaré si intentas reclamar lo que es mío». Noah intentó interponer Brin, pero él no escuchó. «No, escúchame. Te he aguantado todos estos años. Te he soportado quejándote de los niños, de no estar en casa lo suficiente, y yo he estado trabajando. Estaba creando un futuro. ¿Y qué conseguí? Acusaciones y amenazas de una mujer que ni siquiera pudo dar a luz». Esas palabras golpearon a Brin como una bofetada. La mención del niño perdido, de su herida más dolorosa, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. «¿Sabes qué, Noah?». Su voz sonó inesperadamente tranquila. «Me alegro de que las cosas hayan salido como han salido, porque ahora veo quién eres en realidad, y doy gracias por haberlo descubierto ahora, en lugar de malgastar otros 10 años de mi vida contigo». Con esas palabras terminó la llamada. Apagó el teléfono y rompió a llorar. Ciara abrazó en silencio a su amiga, dejando salir el dolor y el resentimiento que había acumulado durante años. «No lo sabía», sollozó Brin. «No sabía que pensaba así de mí, que yo no era nada para él». «No es cierto», dijo Ciara con firmeza. «Son su miedo y su ira los que hablan, no su mente. No eres nada, Brin. Eres una mujer fuerte y con talento que se merece mucho más». Brin asintió, tratando de calmarse. Las palabras de Noah seguían resonando en sus oídos. Pero otra emoción empezaba a abrirse paso a través del dolor. La determinación. Determinación para no dejarse destrozar, para no dejar que él destruyera todo lo que ella había construido a lo largo de los años. «Tienes razón», dijo secándose las lágrimas. «No dejaré que me trate así, y no dejaré que me quite lo que es mío por derecho». A la mañana siguiente, Brin se despertó con la cabeza despejada y decidida a actuar. 10 años de matrimonio habían terminado, pero su vida no, y se lo iba a demostrar ante todo a sí misma. Lo primero que hizo fue llamar a la floristería e informar a Lidia de que se tomaba una semana libre por motivos personales. Luego se pone en contacto con un bufete de abogados especializado en derecho de familia y concierta una cita para una consulta. «Tienes que reunir todos los documentos que demuestren tu participación en su negocio», le aconsejó Ciara mientras desayunaban. «Extractos bancarios, contratos, cartas, cualquier cosa que demostrara que habías invertido dinero y esfuerzo». Brin asintió. «La mayoría de los documentos están en casa, pero hay algunos por vía electrónica. Y también puedo ponerme en contacto con Alex, el primer socio de Noah. Él sabe quién salvó realmente a la empresa de la quiebra hace 5 años». «Es una gran idea», asintió Ciara. «Y también, Brin», vaciló, «quizá quieras ponerte en contacto con los padres de Noah». Brin miró sorprendida a su amiga. «¿Henry y Eleanor? ¿Por qué?» «Siempre se han portado bien contigo», le recordó Ciara, «y saben de tu contribución a la formación de Noah. Podrían ser testigos importantes». Brin pensó un momento. Efectivamente, los padres de Noah siempre habían sido buenos con ella, incluso cuando el propio Noah se había distanciado. Eleanor llamaba todas las semanas, preguntando por sus asuntos, invitándola a cenas familiares. Brin no quería ponerlos en la incómoda situación de tener que elegir entre hijo y nuera. Pero Ciara tenía razón. Su testimonio podía ser crucial. «Me lo pensaré», dijo. «Primero tengo que consultar a un abogado y ver qué posibilidades tengo». Después del desayuno, Brin se lanzó a la búsqueda de documentos. Su correo contenía cartas de hacía 10 años, cuando Noah y ella estaban empezando. Cartas en las que él le agradecía su apoyo financiero, prometía devolvérselo con intereses, la llamaba coinversora y socia. Más tarde, la correspondencia hablaba de los gastos de la casa, del crecimiento del negocio, de su futuro común.
En un viejo cuaderno encontró hojas de cálculo en las que se calculaba cuánto había invertido en la empresa de Noah en distintas fases. Las cantidades no eran tan pequeñas, sobre todo para una empresa en ciernes. Sin su dinero, era poco probable que Noah hubiera podido alquilar su primera oficina o contratar a sus primeros empleados. A la hora de comer, Brin había reunido una cantidad impresionante de pruebas electrónicas de su participación en el negocio de su marido. Pero los documentos más importantes, extractos bancarios, contratos, recibos, permanecían en la casa, en la caja fuerte a la que ella tenía acceso. Tenía que haber una forma de conseguirlos sin enfrentarse a Noah. «Podría ir contigo», sugirió Ciara. No se atrevería a montar una escena delante de un testigo. «Gracias, pero estaré bien», respondió Brian. «Solo tengo que elegir una hora en la que seguro que no estará en casa». A las 3 de la tarde fue a ver a su abogada. Melanie Thornton, especialista en derecho de familia, con 15 años de experiencia, escuchó atentamente la historia de Brin, revisó los documentos disponibles e hizo algunas preguntas aclaratorias. «Es una situación difícil, pero no desesperada», dijo, cruzando las manos sobre la mesa. «Que tu nombre no figure en la escritura de constitución de la empresa es un problema, pero no es cosa juzgada. Si podemos demostrar que hiciste una contribución sustancial al negocio de tu marido, el tribunal podría reconocerte como cofundadora de facto». «¿Y qué necesitaría para eso?», preguntó Brin. «En primer lugar, todos los documentos financieros que demuestren su inversión. Extractos bancarios, cheques, recibos, todo lo que tengas. En segundo lugar, declaraciones de testigos. ¿Quién sabía de su participación en los negocios de su marido?». Brin lo pensó. Sus padres, su antiguo socio Alex, algunos de los primeros empleados de la empresa, aunque no estoy seguro de que sigan trabajando allí. «Excelente», asintió Melanie. «Necesitaremos sus declaraciones, y también cualquier documento, correo electrónico o mensaje en el que su marido reconozca su contribución o se refiera a usted como socia. Eso sería muy valioso». «Yo tengo esos correos», dijo Brin. «Y puedo sacar el resto de los documentos de la caja fuerte de nuestra casa». «Hágalo cuanto antes», le aconsejó el abogado, «y prepárate para que tu marido intente restringir tu acceso a la casa y a los documentos». Brin asintió. Ya había pensado en eso. «¿Y nuestra casa?», preguntó. «Está registrada a nombre de Noah, pero yo he contribuido al pago del préstamo todos estos años». «También podemos usarla», dijo Melanie. «Si has estado pagando la hipoteca, aunque la casa esté a nombre de tu marido, tienes derecho a una compensación por tu parte». Brin sintió una oleada de esperanza. Quizá no estaba tan indefensa como Noah intentaba hacerle creer. «Y una cosa más», continuó Melanie. «Has mencionado que tu marido te insultó por teléfono. ¿Grabaste esa conversación?». «No», Brin negó con la cabeza. «Ni siquiera se me ocurrió». «Es una pena», suspiró la abogada. «En el futuro, procure grabar todas las conversaciones con su marido. Sus insultos y amenazas podrían jugar a su favor en el juicio». Cuando terminó la reunión, Brin se sintió más segura. Tenía un plan de acción, conocía sus derechos y contaba con apoyo profesional. Ahora necesitaba reunir todas las pruebas y prepararse para una lucha que sabía que no sería fácil. De vuelta en casa de Ciara, Brin decidió ponerse en contacto con Alex, el antiguo compañero de Noah. Hacía años que no se hablaban, después de que Noah y Alex se pelearan y rompieran su relación. Pero sabía que Alex siempre había apreciado su apoyo y podía dar fe de su papel en la creación de la empresa. Para su sorpresa, Alex contestó al teléfono de inmediato y se alegró de tener noticias suyas. «Brin, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos inviernos? ¿Qué tal estás?». «No muy bien, la verdad», admitió. «Noah y yo estamos rompiendo». «Noah y yo estamos rompiendo». Alex no sonó sorprendida. «Bueno, no voy a ser hipócrita y decir que estoy sorprendida. Noah ha cambiado mucho en los últimos años». «Sí», asintió Brin, «y no para mejor». «¿Qué puedo hacer para ayudar?», preguntó Alex sin rodeos. Brin le explicó la situación, cómo Noah le negó su contribución a la empresa, cómo la amenazó con dejarla sin nada. «Ese cabrón», reprendió Alex. «Sin ti, nunca habría conseguido ni la mitad de lo que tiene ahora. Recuerdo cómo invertiste tus ahorros cuando empezamos y cómo salvaste a la empresa de la quiebra cuando fracasó el proyecto de Lakewood.
¿Puedes confirmarlo oficialmente?, preguntó Brin. ¿Testificar si es necesario? Claro, respondió Alex sin vacilar. Hacía tiempo que quería darle una lección a Noah. No me trató mejor de lo que te trató a ti cuando me obligó a abandonar la empresa después de 10 años trabajando juntos. Acordaron reunirse al día siguiente para discutir los detalles. Alex prometió encontrar documentos antiguos que pudieran confirmar la implicación de Brin en los asuntos de la empresa. Después de hablar con Alex, Brin sintió una oleada de energía. No dejará que Noah le quite lo que se merece. No es solo una víctima. Es cofundadora de la empresa que ha ayudado a construir durante 10 años, y va a demostrarlo. Por la noche, al revisar su correo, Brin encontró una carta de Eleanor, la madre de Noah. Un mensaje corto. Cariño, Noah me ha dicho que habéis roto. Lo siento mucho. Por favor, llámame cuando puedas. Henry y yo estamos preocupados por ti. Brin sonrió entre lágrimas. Incluso ahora los padres de Noah estaban pensando en ella, preocupados. Kiara tenía razón. Había que decirles la verdad. Merecían saber en qué clase de hombre se había convertido su hijo. Contestó a la carta, prometiendo llamar mañana, y volvió a reunir documentos. El plan empezaba a tomar forma. Con la ayuda de un abogado, el testimonio de Alex y quizá el apoyo de los padres de Noah, probaría su caso. Y entonces Noah se daría cuenta de que no era la mujer débil a la que podían echar de casa y dejar sin nada. Noah Ellington miraba sonriente su despacho, donde hacía apenas 15 días había firmado el mayor contrato de la historia de la empresa. El complejo de apartamentos River Valley iba a ser su triunfo, la coronación de una década de carrera. Y ahora que todo el papeleo estaba hecho y la construcción había comenzado, por fin podía relajarse y disfrutar de los frutos de su éxito. El teléfono de la mesa vibró. Era la tercera llamada de su madre ese día. Noah hizo una mueca y apagó el sonido. No quería hablar con sus padres ahora, explicarles la situación con Brian, escuchar sus opiniones. Había evitado sus llamadas durante las 2 últimas semanas, respondiendo con mensajes de una sola palabra y buscando excusas para no acudir a la cena familiar. La puerta del despacho se abrió y entró Perséfone, una rubia alta de ojos azules como el hielo y postura impecable. Con un estricto traje de negocios, parecía la modelo de la portada de una revista de negocios. ¿Lista para la presentación?, le preguntó, colocando una carpeta de documentos frente a él. He hecho los últimos ajustes en el diseño de la fachada. Noah sonrió al mirarla. Qué suerte tenía de encontrar a una mujer que no solo compartía su pasión por la arquitectura y los negocios, sino que también comprendía sus ambiciones. A diferencia de Brin, que siempre había sido un poco demasiado doméstica, demasiado apegada a su pequeña floristería, a su vida monótona. Por supuesto, respondió él poniéndose de pie y rodeando la cintura de Perséfone con el brazo. Pero tengo una idea mejor. Demos una fiesta este viernes. Una grande, con champán y buffet. Invitemos a todos los empleados, socios, inversores, celebremos el contrato y... Hizo una pausa, besándole el cuello. Presentarte oficialmente como mi arquitecto jefe y mi compañera. Perséfone se apartó, enarcando una ceja impecablemente depilada. ¿Estás segura? Solo han pasado 15 días desde que tu mujer se marchó. ¿No es un poco... precipitado? Exmujer, corrigió Noah. Y no, no es precipitado. Nuestro matrimonio estaba muerto mucho antes de que tú aparecieras. Brin simplemente no quería admitirlo. ¿Estáis divorciados legalmente?, preguntó Perséfone con tono práctico. Noah arrugó la nariz. La pregunta le estaba arruinando el humor. Después de que Brin se marchara, se había puesto en contacto con su abogado para iniciar los trámites de divorcio. Pero Brin no había respondido a las cartas oficiales y, al parecer, había contratado a su propio abogado. Esto molestaba a Noah, que esperaba un divorcio rápido y tranquilo. Estamos en trámites, respondió evasivamente. Pero es una formalidad. Ella y yo hemos roto, ha cogido sus cosas y se ha ido. Para mí, el matrimonio ha terminado. Perséfone lo miró atentamente, pero no siguió con el tema. De acuerdo, si estás seguro. La fiesta es el viernes, te ayudaré con la organización. Repasaron juntos el proyecto
Discutieron los detalles de la próxima presentación a los inversores y luego Perséfone se marchó para reunirse con los contratistas. Noah se recostó en su silla, contento con su vida. Por fin se había librado de un matrimonio que había sido una carga durante mucho tiempo. Ahora tenía una mujer que compartía su visión de futuro, su ambición. Una mujer con la que podría construir un verdadero imperio. El teléfono volvió a vibrar. Ahora era su padre. Noah suspiró y desechó la llamada. Sus padres nunca habían entendido su afán de superación. Eran gente sencilla. Su padre enseñaba en la escuela y su madre trabajaba de enfermera. Toda su vida apenas habían llegado a fin de mes, pero se consideraban afortunados. Nunca aprobaron su decisión de arriesgarlo todo por los negocios. Nunca entendieron su deseo de más. En eso, Brin era como ellos. La misma sencillez, las mismas modestas exigencias. Quizá por eso se llevaban tan bien. Sus padres siempre habían querido a Brin. La consideraban una buena influencia para su hijo. Como si él necesitara a alguien que lo influenciara. Por la noche, Noah no fue a casa, sino que se quedó en casa de Perséfone, en su espacioso piso con vistas al río. Allí no solo discutieron los planes para la fiesta, sino que también repasaron la lista de invitados. Perséfone había insistido en invitar a varios arquitectos influyentes de la ciudad, sus antiguos colegas y profesores. «Es una gran oportunidad para hacer contactos útiles», explicó cuando Noah se sorprendió por tanta gente de fuera. «Además, quiero que vean lo alto que he llegado. Muchos de ellos no creían en mí». Noah sonrió, reconociendo su propia ambición en sus palabras. Realmente eran la pareja perfecta. Sentado en el balcón con una copa de vino, Noah admiró la ciudad de noche y pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos 15 días. Sin recriminaciones, sin recordatorios de promesas rotas, sin hablar de hijos ni de cenas familiares. Solo trabajo, éxito y una mujer que comprendía el valor de ese éxito. Sin embargo, a veces, cuando se despertaba por la noche, tenía una extraña sensación de vacío. En esos momentos echaba de menos el olor de las flores, que siempre olían a Brian, su respiración tranquila a su lado, incluso su costumbre de dejar tazas de té sin terminar por toda la casa. Pero eran debilidades pasajeras que suprimía rápidamente. Había tomado la decisión correcta. Estaba avanzando. Al otro lado de la ciudad, en el pequeño pero acogedor piso de Ciara, Brin Ellington estaba sentado ante un escritorio repleto de documentos. Durante 15 días había estado reuniendo metódicamente pruebas de su contribución al negocio de Noah. Extractos bancarios que demostraban que había transferido dinero a la cuenta de la empresa. Correos electrónicos en los que Noah le agradecía su apoyo financiero y la llamaba coinversora. Registros antiguos, cuadros de gastos que mostraban en blanco y negro que ella había aportado la mitad del capital inicial. Ciara, de vuelta del trabajo, puso una taza de té delante de su amiga. «¿Cómo va todo?» «No va mal», respondió Brin frotándose los ojos cansados. «Melanie dice que tenemos pruebas suficientes para exigir que se me reconozca como cofundadora de la empresa. Pero Noah no contesta a las cartas de su abogado, ignora todos los intentos de negociar». «Típico», resopló Ciara, escondiéndose como un avestruz, esperando que el problema se resuelva solo. Brin sonrió débilmente. Había llorado mucho en los últimos 15 días y se había enfadado mucho. Pero ahora sus emociones estaban siendo sustituidas por una fría determinación. No dejaría que Noah le arrebatara lo que era suyo por derecho. «Mañana me reuniré con sus padres», dijo. «Me han estado llamando todos los días, pero lo he ido posponiendo. Ahora que tengo pruebas, estoy dispuesta a decirles la verdad». «¿Crees que te creerán?», preguntó Ciara. «Al fin y al cabo, es su hijo». «Enrique y Leonor son buenas personas», dijo Brin con seguridad. «Siempre han valorado la honestidad. ¿Y saben cuánto he invertido en Noah y en su negocio? A menudo hablamos de ello en las cenas familiares». Al día siguiente, Brin se reunió con los padres de Noah en un pequeño café cerca de su casa. Eleanor corrió inmediatamente a abrazarla cuando la vio, y Henry le palmeó torpemente el hombro como hacía siempre. «Cariño, hemos estado muy preocupados», dijo Eleanor mientras se sentaban a la mesa. «Noah no dirá mucho, solo que habéis roto. ¿Qué ha pasado?» Brin respiró hondo y empezó a contar.
sobre cómo Noah se había ido alejando poco a poco de ella, sobre Perséfone, de cómo le había confesado que la engañaba y luego la había echado de casa, diciéndole que no era nadie y que no tenía derecho a nada. El rostro de Eleanor se puso cada vez más pálido y Henry apretó los puños bajo la mesa. «No puede ser verdad», susurró Eleanor. «Noah no puede haber dicho algo así. No es así como lo hemos educado». «Ojalá no fuera cierto», dijo Brin con tristeza, «pero por desgracia, su hijo ha cambiado mucho en los últimos años. El éxito le ha hecho cambiar de opinión». Sacó una carpeta de su bolso y les mostró pruebas de su contribución a la empresa de Noah. Extractos bancarios, correos electrónicos, recibos. «La mitad del capital inicial era mío», explicó. «Invertí todos mis ahorros para ayudar a Noah a poner en marcha el negocio. Y hace 5 años, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra por culpa de un proyecto fallido en Lakewood, hipotecé mi tienda para salvarla». Henry escrutó los documentos con el rostro cada vez más sombrío. «Recuerdo que hablasteis de ello», dijo finalmente. «Noah te estaba muy agradecido entonces, decía que sin ti lo habría perdido todo. Y ahora afirma que la empresa es toda suya», dijo Brin con amargura. «Que mi contribución fue una gota en el océano. Que yo solo era una esposa que vivía de él». Eleanor sacudió la cabeza con lágrimas en los ojos. «No entiendo qué le ha pasado a mi hijo. Siempre fue ambicioso, pero nunca violento». «El dinero y el poder cambian a la gente», dijo Henry en voz baja. «Siempre tuve miedo de eso». Hablaron durante varias horas. Brin habló de sus planes de demandar si Noah no aceptaba un reparto justo de los bienes y el reconocimiento de su contribución a la empresa. Los padres de Noah se quedaron atónitos, pero no la juzgaron. «Tienes todo el derecho a luchar por lo que es tuyo», dijo Henry. «Y nosotros te apoyaremos, aunque sea contra Noah. Tiene que asumir la responsabilidad de sus actos». «Hablaremos con él», añadió Eleanor. «Quizá no sea demasiado tarde para resolver las cosas pacíficamente». Brin sonrió agradecida. No se había esperado un apoyo tan incondicional, y eso le daba fuerzas. Al día siguiente, Brin se reunió con Alex Morton, el antiguo socio de Noah. Acordaron verse en un restaurante a las afueras de la ciudad, lejos de la oficina de la empresa. Alex, un hombre de 45 años, de pelo oscuro con mechas grises y atentos ojos marrones, la recibió con un cálido abrazo. «Estás estupenda, a pesar de las circunstancias», le dijo mientras se sentaban a la mesa. «Intento mantener la compostura», sonrió Brin. «Gracias por aceptar quedar conmigo». «Lo que sea por ti», dijo Alex con seriedad. «Siempre te has portado bien conmigo, incluso cuando Noah inició su campaña para sacarme de la empresa». Brin suspiró. Hacía 3 años, Noah y Alex, amigos desde la universidad y socios comerciales, habían tenido una gran pelea. Noah había acusado a Alex de deslealtad e incumplimiento de acuerdos cuando sugirió cambiar la estrategia de la empresa. Tras meses de escándalos y acusaciones mutuas, Alex vendió su parte y se marchó. «He traído algo que podría ayudarte», dijo Alex, sacando una carpeta de su maletín. «Copias de los documentos de constitución originales, donde pone en blanco y negro que tu dinero se utilizó para crear la empresa». Brin abrió la carpeta con entusiasmo. Efectivamente, allí había documentos, fechados 10 años antes, en los que constaba que el capital inicial de la empresa era de $100,000, de los cuales 50,000 fueron aportados por el inversor B. Ellington. Noah insistió en que la empresa se registrara legalmente solo a su nombre y al mío, explicó Alex. Pero siempre supimos que la mitad del dinero era suyo. Sin él, nunca habríamos empezado. «¿Por qué no figuraba mi nombre en los documentos de constitución?», preguntó Brin. Alex se encogió de hombros. «Noah dijo que legalmente sería más fácil, que erais familia y que, de todos modos, el dinero era compartido. En aquel momento no le di mucha importancia». Brin asintió. Ella tampoco lo había pensado mucho. Confiaba en su marido, creía que eran socios en todo, en la vida, en los negocios, en los sueños de futuro. «Hay algo más», continuó Alex bajando la voz. «Poco antes de dejar la empresa, descubrí que Noah estaba realizando extrañas transacciones financieras. Transfería dinero a cuentas en el extranjero, creaba gastos ficticios. Creo que estaba ocultando beneficios a Hacienda».
Brin le miró sorprendida. ¿Estás segura? No al 100%, pero tengo mis sospechas y algunas pruebas, contestó Alex. Iba a hacer una investigación interna, pero Noah inició una campaña contra mí justo en ese momento. Ahora creo que no fue una coincidencia. Brin pensó un momento. Si Alex tenía razón y Noah estaba realmente implicado en un fraude financiero, podría ser una base adicional en su proceso de divorcio. Pero utilizar tales métodos no era su estilo. No quiero chantajearle, dijo. Solo quiero justicia, el reconocimiento de mi contribución y una compensación por mis años de servicio. Lo entiendo, asintió Alex. Pero si Noah juega sucio, tienes que tener un as en la manga. Estoy dispuesto a testificar sobre tu participación en la creación de la empresa y sobre transacciones financieras sospechosas si llega el caso. Hablaron durante otra hora, recordando los primeros años de la empresa, haciendo planes para el futuro. Alex, que tras dejar la empresa de Noah, montó su propio estudio de arquitectura, ofreció a Brin un trabajo como diseñadora de interiores. Tienes muy buen gusto y sentido del espacio, dijo, y tu conocimiento de los colores y las plantas podría ser nuestra ventaja competitiva. Ahora muchos clientes quieren interiores ecológicos. Brin se sintió conmovida por la oferta. Tras romper con Noah, se sentía perdida, insegura de su futuro. La propuesta de Alex le abrió nuevas perspectivas, le dio esperanzas de un nuevo comienzo. Gracias, dijo sinceramente. Pensaré en tu propuesta. Ahora mismo tengo que concentrarme en el divorcio y en luchar por mi parte de la empresa, pero luego. Entonces me encantaría probar un nuevo papel. De vuelta en casa de Ciara, Brin le contó sus reuniones con los padres de Noah y Alex. Ciara se alegró de que las cosas empezaran a mejorar. «¿Ves? No estás sola», dijo abrazando a su amiga. «Tienes apoyo, tienes pruebas, tienes un plan de acción. Noah no puede simplemente apartarte de su vida y quedarse con todo». Brin asintió, sintiendo una oleada de confianza. En aquellas 2 semanas había pasado de la desesperación y la impotencia a la determinación y la voluntad de luchar por sus derechos. Ya no era la mujer confundida a la que Noah había echado de su propia casa. Se hizo más fuerte, más segura de sí misma. Vio su camino con más claridad. Esa misma tarde, Eleanor llamó a Brin para darle la noticia. «Hablamos con Noah», dijo. Él no quiso escuchar. Afirmó que nos estaba manipulando, que estaba exagerando su contribución a la empresa. Dijo que iba a dar una fiesta el viernes para presentar formalmente a su nueva... Vaciló. «Compañera». «¿Es cierto? ¿Ya está saliendo con alguien?» «Sí», respondió Brin en voz baja. «Con Persephone Drake, su arquitecta. Llevan viéndose desde hace meses, cuando estábamos casados». Eleanor respiró hondo. «No reconozco a mi hijo», admitió. «Henry está furioso. Ha dicho que no quiere volver a ver a Noah hasta que te pida perdón y actúe con sinceridad». «Lo siento mucho», dijo Brin con sinceridad. «No pretendía ser la causa de la discordia en tu familia». «No es culpa tuya, querida», dijo Eleanor suavemente. Noah había tomado su decisión. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. Después de hablar con Eleanor, Brin no pudo dormir durante mucho tiempo. La idea de que Noah organizara una fiesta para presentar formalmente a Perséfone le dolía, a pesar de sus mejores esfuerzos por ser fuerte. Hacía solo unas semanas que eran marido y mujer, y ahora él alardeaba desafiantemente de su nuevo amor sin esperar siquiera a un divorcio formal. Por la mañana la despertó una llamada de Melanie, su abogada. «Tengo noticias», le dijo. «El abogado de Noah ha respondido por fin a nuestra carta. Ofrecen una indemnización de $50,000 a cambio de que renuncies a tu derecho a una participación en la empresa». Brin rió con indignación. «¿50,000? ¿Por 10 años de trabajo, por la mitad del capital original, por salvar a la empresa de la quiebra? Eso es ridículo». «Creía que dirías que no», dijo Melanie. «Pero es una buena señal. Están dispuestos a negociar, pero empiezan con la cantidad mínima. Les sugiero que contraoferten, que te reconozcan como cofundador con derecho al 25% de la empresa y una indemnización de $200,000. «Nunca aceptarán eso», señaló Brin. «Claro que no», asintió Melanie. «Pero este es el principio de la negociación. Al final llegaremos a un compromiso que será mucho más favorable que 50,000.
Brian estuvo de acuerdo con el plan de Melanie. Después de la conversación, llamó a Alex y le contó la oferta de Noah. Sabía que intentaría salirse con la suya con el cambio, dijo Alex indignado. No te conformes con menos de la cuarta parte de la empresa. Te lo has ganado. Gracias por el apoyo, sonrió Brin. Por cierto, Noah dará una fiesta el viernes para presentar oficialmente Perséfone a colegas y socios. Sí, lo he oído, contestó Alex sombríamente. Todo el mundo de la arquitectura de la ciudad está que trina. Perséfone ha invitado a todos sus antiguos colegas y profesores. Está claro que quiere presumir de su nuevo estatus. Brin sintió una punzada de celos, pero rápidamente reprimió el sentimiento. Noah ya no era su marido y no debía preocuparse por su vida privada. Lo único que le importaba ahora era un reparto justo de los bienes y el reconocimiento de su contribución a la creación de la empresa. El jueves por la noche, la víspera de la fiesta de Noah, Brin recibió una llamada inesperada de Henry, el padre de Noah. «Tengo un plan», le dijo sin preámbulos. «Sé cómo conseguir que Noah reconozca tus derechos». Brin escuchó sorprendida cómo su suegro exponía su idea. El plan era audaz, incluso arriesgado, pero podría funcionar. «¿Estás segura?», preguntó cuando hubo terminado. «Podría provocar un escándalo». «Estoy seguro», respondió Enrique con firmeza. «Mi hijo ha obrado mal y debe responder de sus actos. A veces hace falta una buena lección pública para que un hombre se dé cuenta de sus errores». Brin dudó. Por un lado, no quería montar una escena y convertir su divorcio en un drama público. Por otro, Noah no parecía dispuesto a ceder y reconocer sus derechos. Tal vez el plan de Henry era la única manera de hacer justicia. «De acuerdo», dijo finalmente. «Vamos a intentarlo. Pero si en el último momento decido que es demasiado, nos echamos atrás. ¿Trato hecho?» «Trato hecho», aceptó Henry. «Te recogeré mañana por la noche a las 7. Prepárate». Al colgar el teléfono, Brin se sintió excitada y ansiosa. Mañana por la noche podría cambiarlo todo. Recibiría lo que se merecía o quemaría sus lazos con Noah para siempre. Pero no se habían quemado esos puentes en el momento en que él la había echado de la casa que compartían, llamándola Don Nadie. Brin asintió decidida a sus pensamientos. Estaba dispuesta a luchar por la justicia, aunque eso significara presentarse en la fiesta en la que Noah iba a presentar formalmente a su nueva amante. Después de todo, tenía armas más poderosas, la verdad y las pruebas, y las iba a aprovechar al máximo. La casa de los Ellington brillaba con las luces del crepúsculo. La música, las risas apagadas, el tintineo de las copas, todo indicaba que la fiesta estaba en pleno apogeo. Noah, con un traje azul marino perfectamente ajustado, estaba en el centro del salón, rodeado de colegas y socios. Se le veía seguro de sí mismo, con éxito. Un hombre que había llegado a lo más alto. A su lado, Perséfone brillaba con un ajustado vestido plateado que realzaba su esbelta figura. Charlaba despreocupadamente con los invitados como si siempre hubiera sido la anfitriona de la casa. Como si Brin, con su sonrisa tranquila y su amor por las flores, nunca hubiera existido. «Una fiesta estupenda, Noah», dijo Richard Harding, uno de los mayores inversores de la empresa, levantando una copa de champán. «¿Y tu nueva compañera es absolutamente encantadora?» Noah sonrió con suficiencia. «Perséfone no solo es guapa, sino que tiene un talento increíble. Su diseño para el complejo de apartamentos River Valley ya ha llamado la atención de las principales revistas de arquitectura». «Lo he oído», asintió Richard. «Por cierto, ¿dónde está Brin? Hace tiempo que no la veo». Noah se tensó, pero mantuvo su sonrisa despreocupada. «Estamos separados. A veces la gente simplemente crecen en direcciones distintas». Richard asintió comprensivo, sin hacer más preguntas, y se apartó hacia un grupo de arquitectos que discutían las nuevas tendencias en planificación urbana. Noah respiró aliviado. Había tenido que explicar la ausencia de Brin muchas veces en los últimos 15 días, y cada vez había sido embarazoso. Pero esta noche, en esta fiesta, por fin presentaría oficialmente a Perséfone como su nueva compañera. Y las habladurías irían desapareciendo poco a poco. Perséfone se acercó a él, con una sonrisa radiante. «Todo va muy bien», susurró.
El profesor Jenkins está encantado con nuestro proyecto. Quiere publicar un artículo sobre él en Architectural Digest. Noah le rodeó la cintura con el brazo, sintiendo una oleada de orgullo. Allí estaba ella, una mujer que compartía sus ambiciones, su visión de futuro. Con ella construiría un verdadero imperio. En ese momento sonó el timbre. Noah frunció el ceño. Todos los invitados habían llegado hacía rato. «Voy yo», dijo a Perséfone y se dirigió a la puerta principal. Cuando abrió la puerta, se quedó helado de asombro. En el umbral estaba Brin, elegante con un sencillo vestido negro, la cabeza alta y una mirada decidida. Pero no estaba sola. Sus padres estaban de pie junto a ella. Su padre con cara de piedra y su madre con una expresión de profunda decepción. Detrás de ellos se veían otras dos personas. Una mujer vestida con un estricto traje que Noah no conocía, y Alex Morton, su antiguo compañero y amigo, del que se habían separado en malos términos hacía 3 años. «¿Qué está pasando?», preguntó Noah, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué hacéis aquí?». «Buenas noches, Noah», dijo Brian con calma. «Hemos venido a hablar. ¿Puedo pasar?». Sin esperar respuesta, cruzó el umbral y los demás la siguieron. Noah dio un paso atrás, sin saber cómo reaccionar ante aquella intrusión. La música seguía sonando en el salón. Los invitados reían y hablaban, ajenos al drama que se desarrollaba en el pasillo. «Brin, sea lo que estés tramando, ahora no es el momento», siseó Noah intentando mantener la voz baja. «Tengo una fiesta importante. Los inversores están aquí. ¿Los socios?». «El momento perfecto», le cortó Henry, el padre de Noah. «Es hora de que todos sepan la verdad sobre ti, hijo». Noah lanzó a su padre una mirada indignada. «¿De qué lado estás?». «Del lado de la verdad y la justicia», contestó Henry. «Eso es lo que tu madre y yo siempre te hemos enseñado». En ese momento entró Perséfone en el pasillo, atraída por la insólita escena. «¿Noé? ¿Qué ocurre?», preguntó mirando a Brin con aprensión. «Nada», respondió Noah rápidamente. «Solo un pequeño malentendido. Ya se iban». «No, no nos vamos», dijo Brin con firmeza. «He venido a hablar de nuestro divorcio y del reparto de bienes. Ya que estás ignorando las cartas de mi abogado, tendremos que discutirlo en persona». Perséfone miró con interés a la extraña mujer del estricto traje. «¿Es usted la abogada de Brin?». «Melanie Thornton», se presentó la mujer, tendiéndole la mano. «Estoy especializada en derecho de familia». Perséfone le estrechó la mano insegura, empezando a darse cuenta de que la situación era más grave que una simple visita de su exmujer. «Vamos al despacho», sugirió Noah, tratando desesperadamente de evitar un escándalo público. «Allí podremos hablar de todo con calma». «No», intervino Alex de repente, «todo el mundo tiene que oír lo que tenemos que decir. Especialmente tus inversores y socios». Noah se puso pálido. ¿Qué tramaba aquel cabrón vengativo? ¿Iba a revelar los tejemanejes financieros que les habían obligado a romper la sociedad? «Bien», dijo Brin con frialdad, mientras se dirigía al salón donde estaban reunidos los invitados. «Entonces no perdamos tiempo». Noah observó impotente cómo su exmujer, acompañada por sus padres, el abogado de ella y su antiguo amigo, entraba confiada en una sala llena de sus colegas, socios e inversores. La música se apagó, las conversaciones se acallaron. Todas las miradas se volvieron hacia la insólita comitiva. «Buenas noches», dijo Brin en voz alta y clara, dirigiéndose a todos los presentes. «Pido disculpas por la intrusión. Me llamo Brin Ellington y soy la esposa de Noah. Sigo siendo su esposa, aunque, como pueden ver, ya me ha encontrado una sustituta». Un susurro de sorpresa se extendió por la sala. Muchos de los presentes conocían a Brin. Había estado en eventos corporativos, siempre apoyando a Noah, encantando a todos con su sinceridad y calidez. «Brin, por favor», suplicó Noah acercándose a ella. «No montemos una escena». «¿Una escena?», preguntó Brin con calma. «No voy a montar ninguna escena, Noah. Solo he venido a hablar del caso, de nuestro asunto juntos». Abrió la carpeta que sostenía y sacó algunos documentos. «Hace 10 años, cuando se constituyó Construcciones Ellington, aporté la mitad del capital inicial», dijo mostrando los extractos bancarios. «Aquí está la prueba».
$50.000 es todo lo que tenía ahorrado, a lo que renuncié gustosamente para ayudar a mi marido a poner en marcha el negocio. Richard Harding se acercó, mirando los documentos con interés. ¿Es cierto, Noah?, preguntó. Noah abrió la boca, pero no pudo emitir sonido alguno. No había esperado que Brin hubiera guardado aquellas declaraciones. «Es cierto», contestó Alex en su lugar, dando un paso adelante. «Estuve allí desde el principio. Sin el dinero de Brin, la empresa nunca habría existido. Además, aquí están los documentos fundacionales originales». Sacó papeles de su carpeta, donde dice en blanco y negro que el 50% del capital inicial lo aportó el inversor B. Ellington. Los demás invitados se acercaron ahora a ellos, mirando los documentos con curiosidad. Perséfone se apartó, su rostro expresaba una creciente preocupación. «Eso no es todo», continuó Brin. «Hace 5 años, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra porque el proyecto de Lakewood había fracasado, hipotequé mi floristería para salvar el negocio de Noah. Aquí están los documentos del préstamo». Me enseñó otro montón de papeles. «Muchos de ustedes recuerdan aquel difícil periodo», dijo al público. «Recuerdan a Noah diciendo que fue un milagro lo que salvó la empresa. Pues ese milagro fui yo, mi dinero, mi tienda, que estaba en peligro de perder. Brin siempre ha apoyado a mi hijo», intervino de pronto Eleanor, la madre de Noah. «No solo económicamente, sino moralmente. Ella era su apoyo, su compañera en todos los sentidos de la palabra». «¿Y cómo se lo agradecía?», añadió Henry con amargura. «La engañó con una compañera de trabajo y luego la echó de casa, alegando que era una don nadie y que no tenía derecho a nada». Las miradas estupefactas de los invitados se volvieron hacia Noah. Se quedó como atónito, incapaz de pronunciar una sola palabra en su defensa. «No quería provocar un escándalo público», dijo Brin, dirigiéndose directamente a Noah. «Intenté resolverlo todo de forma civilizada, a través de abogados. Pero ignorasteis todas las cartas, ofrecisteis una ridícula indemnización de $50.000 por 10 años de mi trabajo e inversión. He tenido que venir aquí para que por fin me escuches». Perséfone se acercó lentamente a Noé, con el rostro pálido. «¿Es cierto?», preguntó en voz baja. «¿Has echado a la mujer que te ayudó a levantar tu negocio? ¿Le ofreciste una miseria como compensación?». Noah recuperó por fin el habla. «Todo son exageraciones», murmuró. «Sí, Brin ayudó al principio, pero la empresa es fruto de mi trabajo, de mis decisiones». «¿Y la evasión de impuestos?», preguntó Alex de repente. «¿También fue fruto de tus decisiones? La transferencia de dinero a cuentas en el extranjero, los gastos ficticios, la doble contabilidad». Se hizo el silencio en la sala. Richard Harding, el principal inversor, se puso rojo. «¿Qué? Drenia, Noah, ¿qué está diciendo?». «Es mentira», exclamó Noah. «Alex se está vengando de mí por haberle comprado su participación en la empresa». «Tengo pruebas», dijo Alex con calma. «Copias de transacciones, extractos de cuentas, el testimonio del contable que despediste cuando empezó a hacer demasiadas preguntas». Ahora Perséfone se alejaba de Noé como de la peste. «¿Es verdad?», volvió a preguntar, pero con otro tono de voz. «¿Engañaste a Hacienda?». «Perséfone, no le hagas caso», intentó justificarse Noah. «Alex siempre estuvo celoso de mi éxito». «Trabajé 3 meses para ti», lo interrumpió Perséfone. «Arriesgué mi reputación, mi futuro por tus proyectos. Creía que eras un hombre de negocios honesto y con principios. Y ahora resulta que no solo engañaste a tu mujer, sino que puedes haber infringido la ley». Ella negó con la cabeza, retrocediendo aún más. «No puedo ser parte de esto. Mi carrera acaba de empezar y no dejaré que termine por asociarme con un hombre que puede resultar ser un fraude». «Perséfone, espera». Noah intentó agarrarle la mano, pero ella la apartó de un tirón. «No, Noah, lo nuestro se ha acabado, y me voy de tu empresa. Ahora mismo». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Noah solo ante los sorprendidos invitados, los furiosos inversores y los triunfantes oponentes. «Te ofrezco una última oportunidad, Noah», dijo Melanie Thornton, la abogada de Brin. «Reconoce a tu mujer como cofundadora de la empresa con derecho al 25% de las acciones y paga una indemnización de $200.000.
De lo contrario, no solo demandaremos por división de bienes, sino que también entregaremos información sobre tu fraude financiero a Hacienda. Noah miró a su alrededor. Su carrera, su reputación, sus relaciones. Todo se desmoronaba ante sus ojos. Los inversores cuchicheaban entre ellos. Algunos ya sacaban sus teléfonos, al parecer para ponerse en contacto con sus abogados. Sus padres estaban de pie junto a Brin, mostrando con todas sus miradas de qué lado estaban. Alex sonrió, no regodeándose, sino con la triste satisfacción de un hombre que había hecho justicia. De acuerdo, cedió finalmente Noah. Lo haré. El 25% de la empresa y 200.000. Y la casa, añadió Brin. Quiero quedarme con la casa. He invertido en ella tanto como tú. Noah dudó, pero luego asintió. La casa ya no le importaba. De todos modos, no podría vivir aquí después de la humillación de hoy. Bien, la casa. Melanie sacó los documentos de su maletín. He preparado cuidadosamente un acuerdo. Puedes firmarlo ahora mismo, delante de testigos. Noah cogió el bolígrafo extendido y, sin leer, firmó todos los papeles. Estaba destrozado, destruido. Su fiesta, que debería haber sido un triunfo, se había convertido en un desastre total. Ahora, dijo Brin cogiendo los papeles, me gustaría que abandonarais mi casa. Inmediatamente. Noah la miró, sin dar crédito a lo que oía. Ya lo has oído, respondió Brin con calma. Ahora esta es mi casa, y quiero que te vayas. Puedes recoger tus objetos personales mañana, cuando me haya ido. Noah miró a la mujer que tenía delante y no la reconoció. Donde estaba la Brin tranquila y complaciente, que siempre había transigido, siempre se había rendido ante él. Delante de él había una mujer fuerte, segura de sí misma, que conocía sus derechos y no temía luchar por ellos. «¿Has cambiado?», dijo involuntariamente. «Sí», asintió Brin. «Gracias a ti. Me enseñaste lo que significaba la traición y me enseñaste a ser fuerte. Por eso te estoy agradecida». Sin esperar respuesta, se volvió hacia los invitados. «Pido disculpas por las molestias. La fiesta ha terminado. Gracias por haber venido». La gente empezó a marcharse, lanzando miradas comprensivas o críticas a Noah. Nadie se quedó para animarle. Incluso Perséfone se fue sin despedirse. Cuando el último invitado abandonó la casa, Noah se quedó de pie en el salón vacío, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Brin, su abogado y Alex se habían ido al estudio a discutir los detalles de su acuerdo. Los padres de Noah también se habían marchado, diciendo que no querían verle hasta que se diera cuenta de sus errores y pidiera perdón a Brin. Estaba solo, completa y totalmente solo. 3 meses después, Brin estaba sentada en el luminoso despacho del estudio de arquitectura de Alex Morton, estudiando el diseño interior de un nuevo restaurante. Su sugerencia de utilizar plantas vivas como elemento principal del diseño había obtenido la aprobación del cliente, y ahora estaba trabajando en los detalles. Tras divorciarse de Noah, no solo mantuvo su floristería, sino que aceptó la oferta de Alex de trabajar como interiorista en su estudio. Su sentido del color, del espacio y su amor por las plantas resultaron ser muy solicitados. A menudo los clientes pedían expresamente que Brin se encargara de sus proyectos. El teléfono de casa sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Eleanor, su antigua suegra, con quien Brin mantenía una cálida relación. «¿Te has enterado de la noticia?», preguntó Eleanor entusiasmada. «El Servicio de Impuestos Internos ha iniciado una investigación sobre la empresa de Noah. Han precintado su despacho y se han incautado de documentos». Brin suspiró. No quería hacer daño a Noah a pesar de todo lo que le había hecho. Solo quería justicia. «Espero que pueda arreglar las cosas», dijo sinceramente. «¿Cómo está?» «Deprimido», respondió Eleanor. Perséfone le dejó una semana después de la fiesta. Los inversores retiraron la financiación del proyecto River Valley. Ahora vivía en un pequeño piso a las afueras de la ciudad e intentaba salvar lo que quedaba de la empresa. Brin sintió una punzada de arrepentimiento. Ella no había deseado que Noah tuviera semejante caída. Solo quería lo que se merecía. «Dile», vaciló sin saber qué decir. Da él que ojalá pudiera encontrar la fuerza para empezar de nuevo. «Así es, de verdad». «Lo haré», dijo Eleanor en voz baja. «¿Y qué hay de ti?»
Henry dijo que había visto tu trabajo en la revista Modern Design. Brin sonrió. En efecto, su primer gran proyecto, un restaurante ecológico en el centro de la ciudad, había atraído la atención de los medios. Sí, fue inesperado, pero agradable. Ahora tengo mucho trabajo, nuevos proyectos, y la tienda está prosperando. He contratado a otra dependienta. Me alegro mucho por ti, cariño, dijo Eleanor con sinceridad. Te mereces ser feliz. Y sabes que, pase lo que pase entre Noah y tú, para Henry y para mí, siempre serás parte de la familia. Después de la conversación, Brin volvió al trabajo, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensó en los últimos 3 meses, cómo había convertido el dolor y la humillación en fortaleza, cómo había encontrado el valor para luchar por sus derechos, cómo había descubierto nuevos talentos y oportunidades. Su divorcio de Noah, a pesar de lo doloroso que había sido el comienzo de una nueva vida para ella. Ya no era solo la esposa de un exitoso hombre de negocios, era Brin Ellington, una diseñadora, una empresaria, una mujer sin miedo a valerse por sí misma. Mientras volvía a casa por la noche, a la misma casa que le había arrebatado a Noah, Brin pensó en los extraños giros del destino. Si Noah no la hubiera traicionado, podría haber seguido viviendo a su sombra, contenta con ser una esposa comprensiva. Su traición le había hecho ver su propio valor, su propia fuerza. El aroma de las flores frescas la recibió en el vestíbulo. Aún le gustaba llenar la casa con ramos de su tienda, pero ahora era su casa, su espacio, su vida, y nadie podía arrebatársela. Brin recordó las palabras que le había dicho a Noah la noche en que todo había cambiado. Me enseñaste lo que significaba la traición y me enseñaste a ser fuerte. Por eso, hasta te estoy agradecida. En aquel momento fueron palabras lanzadas al calor de la confrontación. Ahora, 3 meses más tarde, se dio cuenta de que había verdad en ellas. La traición de Noé le había roto el corazón, pero había liberado su alma, y por eso podía estar realmente agradecida.